Padre nuestro que estás en los cielos, gloria y honra a tu nombre. Nuevamente estamos delante de ti agradecidos y clamando una vez más para que sea tu Santo Espíritu el que tenga esta predicación en este lugar, Señor. Porque en nuestro corazón está que la gloria es solamente tuya, Señor. Que el yo quede anulado y tú crezcas y sea nada más tu palabra. Oración que hacemos, Señor, con el perdón de nuestros pecados, la limpieza de toda nuestra maldad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos. Año nuevo, nuevo comienzo. Ya tuvimos, ¿verdad? Con el coro, ya tenemos una idea de lo que vamos a hablar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque generalmente cuando inicia el año nos ponemos propósitos, ¿sí? Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica para hoy. La conseguimos en Isaías capítulo 43, los versículos 18 y 19. Isaías capítulo 43, los versículos 18 y el versículo 19. ¿Okay? Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. ¿Okay? Entonces dice así, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez os abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Maravillosa promesa, ¿sí? Porque el Señor se compromete a darnos un camino, a darnos una esperanza. De hecho, hoy estamos aquí porque la misericordia de Dios fue renovada en esta mañana, ¿sí? Como lo hace cada día, como lo dice Lamentación 3:23, y por eso es que no hemos sido consumidos. Entonces, como dije, nos establecemos realmente cuando estamos en esta época, nos establecemos propósitos, ¿sí? Metas para este año que está empezando. Y llamo a la reflexión, ¿cuántas de las cosas propuestas el año pasado realmente logramos? Hay una palabra que es muy usada comúnmente hoy, que es la procrastinación, que es darle tiempo para que las cosas, para llevar adelante las cosas, pero finalmente no las terminamos llevando a cabo. Siempre la dejamos para después. Y hay un refrán que habla de esto, que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Entonces, los propósitos que nos hacemos en cada año nuevo son propósitos que son a corto plazo, porque es un tiempo definido, un tiempo específico. Entonces, un propósito es una meta, y para cumplir una meta debe cumplir por lo menos 3 características, ¿sí? ¿Quién me las podría decir? ¿Quién me puede enumerar 3 características de una meta? De una meta, de un propósito. Disciplina. Ok, disciplina es una característica. Ok, entonces bueno, yo saqué 3, todas son válidas. Primero, hay que tener un objetivo a alcanzar, trazarse cuál es la meta. Ese es lo primero, porque si no sabemos a dónde vamos, ya llegamos, ¿sí? Así hay un refrán. Segundo, el tiempo para lograrlo, porque si yo me trazo una meta, pero no tengo un tiempo, ¿será que lo voy a lograr? Y tercero, evaluar cómo va el cumplimiento, para saber si hay que hacer ajustes, si se está llevando a cabo, o si estoy procrastinando, si estoy dejándola y finalmente la meta no va a ser cumplida, ¿ok? Entonces, ahora pregunto, acaba de empezar un año, ¿cierto o falso? ¿Sí? Ok. Ahora, cuando decimos que es cierto es porque es verdad. ¿Y cuál es la fuente de la verdad? Cristo. Y Cristo dijo que en el principio era el verbo, pero la palabra original es el logo, la palabra, ¿sí? Y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Entonces, hay una verdad absoluta en este mundo, que la conseguimos ¿en dónde? Aquí, en la palabra de Dios. Entonces nosotros acabamos de decir que acaba de empezar un año y decimos que es verdad. ¿Será que conseguimos eso aquí en la Biblia? ¿O será que no es verdad? Y estamos haciendo algo por tradición, por cultura, por costumbre, pero no es realmente una verdad.
¿Será así? Ok. Entonces, vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 14. Porque vamos a ver si Dios estableció este tiempo que nosotros llamamos año. Entonces dice así. Génesis capítulo 1, versículo 14. Fíjense que es el comienzo, ¿no? Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Entonces definitivamente sí hay una verdad de que hay años. Entonces sí podemos estar empezando un año porque la Biblia dice que hay años. Que un año lo define el tiempo que dura ¿quién a quién? Que dura la tierra en girar alrededor de ¿qué? De la lumbrera mayor que es el sol. ¿Okay? Que dura 360 días según la Biblia. ¿Okay? Entonces, Dios sí estableció los años. Pero ¿cuándo empezó el año? Por ejemplo, ¿en qué momento se inicia un nuevo día según la Biblia? Ajá. De tarde a tarde guardaré vuestro reposo. Fue la tarde y la mañana del día primero. ¿Y a qué hora se da el feliz año? ¿Estará eso conforme a la palabra de Dios? Ya por ahí vemos una discrepancia, ¿sí? Nada más por ahí. Y entonces, ¿cuándo empieza el año según la Biblia? Porque definitivamente sí hay un año en la Biblia. Entonces, ¿quién estableció el calendario que rige a la mayor parte de la humanidad y cuándo inició eso? Ok, estamos actual. Pero fíjense que esto es tan antiguo como la humanidad. Yo diría desde Nimrod, porque el primer calendario lo tuvieron los babilonios y los sumerios en el año, hace 5.000 años. O sea, en el año 1000. Después del diluvio o antes del diluvio. El diluvio fue en el año 1000, ¿qué? 1000 algo, ¿no? O sea, bueno. Postdiluviano vino el calendario. Este era un calendario lunisolar. Combinó los ciclos lunares con ajustes solares. Primeros en agrupar meses climáticos, o sea, las estaciones. Agruparon estaciones. El segundo fue el calendario egipcio. Este se estableció el 2700 a.C. Este era un calendario solar de 365 días que lo ajustaban ¿para qué? ¿Para qué necesitaron ellos un calendario? Para conocer la agricultura y saber cuándo era el mejor tiempo para sembrar, etcétera, etcétera. También vemos un tercer calendario que se estableció hace unos 2000 años, que es el de los mayas. Y por cierto, que es un calendario que aparentemente es muy completo, no conseguí mucha información al respecto, pero sí, no sé quiénes recuerdan que hubo como un movimiento, un rumor, algo que hubo en el año 2012, porque en el año 2012 llegaba el final del calendario maya y decían que el mundo llegaba a su final porque el calendario maya marcaba el final. ¿Pasó? No pasó. Okay. Ahora, después tuvimos en el año 46 a.C., Julio César, asesorado por Sosígenes, reformó el calendario y se hizo un calendario romano. Entonces, ¿de dónde viene el calendario que tenemos? De Roma. Romano. Ok, para acercarlo al año solar, creando el sistema de 365 días con años bisiestos cada 4 años. Este es el precursor del que rige a gran parte del mundo. ¿Por qué a gran parte del mundo? Porque sabemos que los chinos, los judíos y otros países del Medio Oriente no se rigen por ese calendario. ¿Okay? Más que todo es Europa y nosotros América, que nos regimos por este calendario. Bueno, Australia también. Los países que fueron colonizados por Europa son los que se rigen por este calendario. Y actualmente, como dijo mi hermana Sandra, es el calendario gregoriano que rige a partir del año 1582. El juliano fue establecido por Roma. ¿Y quién modificó el gregoriano? ¿Por qué se llama calendario gregoriano? Gregorio. Sí, fue Gregorio. Gregorio XIII, un papa. Entonces nosotros estamos siendo, el tiempo está siendo determinado por un calendario hecho por Roma papal. ¿Sabían eso? Ok.
Excelente que lo sabían. Ok, introdujo este calendario para corregir el error acumulado del calendario juliano y ajustarlo a la regla del año bisiesto. Fue adaptado gradualmente por casi todo el mundo. Recordemos que, no recuerdo el año y no lo busqué porque se me pasó, que cuando se ajusta entre el calendario juliano y el calendario gregoriano, se corrigieron 10 días completos. O sea, por decir, en el sentido, eso fue en un día de octubre, no recuerdo el año específico, pero por decir, el día que se hizo el ajuste era 3 de octubre y al día siguiente fue 14 de octubre, pero el orden de la semana no fue corregido. Simplemente cambiaron el número para ajustar los días, para hacer un borrón de los días que ellos creían que no habían sido tomados en cuenta, pero el día de la semana continuó el ciclo. Entonces, ¿por qué te traigo esto a colación? Porque hemos escuchado que nosotros no guardamos el sábado de la Biblia. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Sí. Y hay gente que dice, no, que el sábado es lunar, y hay corrientes que han salido de nuestra iglesia que dan una perorata ahí diciendo, no, que según la luna, la iglesia adventista está guardando un sábado errado. Pero, siguiendo estos días dados por el calendario, que antes de Cristo era el juliano y ahora el gregoriano, nosotros seguimos guardando el mismo sábado que guardó Cristo, porque los días de la semana no variaron, según los historicistas. ¿Ok? Entonces, debemos creerlo por fe. Sí, porque ¿es este el pueblo de Dios? Amén. Si hubiera error, ¿ustedes creen que el Señor lo corrigiera? Por supuesto. Entonces, confiemos en Él y Él ¿qué? Hará. ¿Ok? Entonces, quien estableció el calendario fue el Imperio Romano y lo actualizó el papado. ¿Okay? Ahora, ¿cuál fue el primer mes del calendario juliano? Si no cambió, ¿cuál es el primer mes según el calendario gregoriano? Enero. En inglés, January. ¿Sí? Ok. ¿Sabían que ese primer mes está dedicado al dios Llano, que es al dios de los comienzos y los finales, de los nuevos comienzos? Por eso que se llama January en inglés. El año o el mes de Janus, que se dedica a Janus, ¿ok? Ok. Janus es el dios romano de los comienzos y finales. Las puertas, las transiciones, el tiempo. Fácilmente reconocible por su representación con dos caras que miran en direcciones opuestas, una al pasado y otra al futuro. El 31 de diciembre empezamos a ver las imágenes en WhatsApp del añito cambiando, ¿no? Y ayer fue el año pasado y ya vamos a un nuevo año, ¿sí? Y entonces, era el guardián de los umbrales y cerrando portales, ¿ok? Su culto, el culto a Llano, marcaba el inicio del año, dando nombre a enero, la Anuaris, así es como se llama en latín. Ahora vemos de dónde viene todo esto. Ahora vamos al 25 de diciembre, es el nacimiento del Sol Invictus. ¿Okay? Fiesta pagana importante en Roma, se fusionó con la Iglesia Católica con la celebración de la Navidad. Los egipcios también celebraban el nacimiento de Horus, los persas el nacimiento de Mitra, y todo representaba al sol. O sea, eso es lo que se celebra el 25 de diciembre. Ahora, algo interesante aquí. Yo no estoy aquí enseñando esto para decirle estamos actuando incorrectamente, porque Pablo explicó que hay débiles en la fe, ¿sí o no? ¿Ok? Si es tropiezo para el débil de la fe, yo debo evitar hacer ciertas cosas, ¿ok? Pero nosotros sabemos que ese Dios Llano existe o no existe. Entonces, usted cuando se reunió con su familia el 31 de diciembre, ¿usted estaba adorando a ese Dios? Por supuesto que no, porque no hay Dios aparte del Dios de la Biblia, ¿sí o no? Entonces, para el que lo es, si yo tengo en mi mente, no puedo celebrarlo porque voy a estar celebrando o voy a estar guardando esto en nombre del Dios Llanos, ya lo estoy haciendo. Usted siga porque ese Dios no existe. Los ídolos nada son. Y aprovecho y digo, estos son días importantes. ¿Por qué? Porque tenemos oportunidad de hacer reuniones familiares, porque hay otras épocas del año que toda la familia no puede reunirse.
Entonces, no estoy condenando en esto, pero sí quiero aclararles qué es lo que se celebra en sí para que sepamos dónde estamos pisando. ¿Ok? El calendario gregoriano es un calendario impuesto por el sistema papal. Ahora, vamos otra vez al origen. Ya vimos dónde estamos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Ya vimos que Dios creó las lumbreras para anunciar los días, las estaciones y los años. Entonces, ¿cómo es el sistema del año según la Biblia? Vamos al libro de Éxodo, lo estudiamos hace poco, capítulo 12, versículo 2. Y ahí la Biblia nos va a responder. Dice así: este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses. Hablar a toda la congregación de Israel y decir: el 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Ajá. Éxodo 12, 2 y 3. Ajá. Y entonces cuando nosotros vamos, analizamos esto mayormente, el primer mes, según el calendario judío, que es el que se guía por estas cosas, porque esto marcaba las fiestas judías, el primer mes es el mes de Nisan o el mes de Abib, que inicia entre los meses, según el calendario gregoriano, entre marzo y abril. Por eso es que la fulana Semana Mayor se celebra entre los meses de marzo o abril, de acuerdo al día que caiga la Pascua, según el calendario hebreo. ¿Okay? Entonces, el año para Dios lo dejó como inicio en el mes de Nisan o el mes de Abib. Este mes es importante porque se celebran 3 fiestas que nosotros podemos estudiar. En Levíticos capítulo 23 se celebra la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Todo símbolo de lo que Cristo vino a hacer en el plan de redención nuestro. ¿Okay? Es importante conocerlo. El segundo mes será el mes de Elías, entre abril y mayo. El tercer mes, el mes de Sivan, entre mayo y junio. En este mes se celebraba la fiesta de las semanas o el Pentecostés. 50 días después de la Pascua se celebraba el Pentecostés, y a la vez esto se estableció porque 50 días después de la salida de Egipto, y usted puede seguir la secuencia estudiando el Éxodo, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar al monte Sinaí? Fue 50 días después de que salieron de Egipto que Dios les habló para darles la ley. Y eso es lo que se celebra en el Pentecostés. Y se hace la renovación a través del derramamiento del Espíritu Santo. Porque la ley es ¿qué? ¿Carnal o espiritual? Espiritual. Entonces, ¿cómo era que Dios realmente deseaba hacer esto? Derramando su Espíritu sobre el pueblo. Y esto ya lo he dicho muchas veces en esta iglesia. Lamentablemente, cuando Dios les habló para hacerlos un reino de sacerdotes, gente santa, etcétera, ellos dijeron: todo lo que tú digas, haremos. Ellos no tenían que hacer nada, ellos tenían que dejar que Dios escribiera la ley en sus corazones. Como ellos tenían el corazón como una piedra, Dios la escribió ¿en dónde? En tablas de piedra. Externamente, que externamente de nada sirve para, sí, bueno, sí tiene una función, mostrar el pecado. Y entonces el pecado, ¿qué nos hace? ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos condena. El pecado nos condena. Vemos el pecado, Pablo lo dice en Romanos 7. Yo no conociera que la codicia es pecado si no es por la ley, si yo no lo leo allí. ¿Sí? Entonces el pecado nos condena. El cuarto mes, el mes de Tamuz, entre junio y julio. El quinto mes, el mes de Ab, entre julio y agosto. El sexto mes, el mes de Elul, entre agosto y septiembre. Y ahora tenemos el séptimo mes, que es el mes de Tichi. Este mes también hay 3 fiestas importantes. Entonces vemos que las fiestas judías se dividen en 2 periodos: primavera y otoño. ¿Okay? El primer día del Tichi era la fiesta de las trompetas, que anunciaba que el día 10 era ¿cuál fiesta? ¿En dónde está Cristo hoy? En el lugar santísimo. ¿Haciendo qué? La purificación del santuario, día de expiación. ¿Okay? A los 15 días de este mes, empezaba la fiesta de las cabañas, que es la única que falta.
para que se lleve a cabo, y ese va a ser el encuentro con Cristo cuando vengan las nubes de los cielos. Gloria a Dios. Ok, y también en este séptimo mes se marcaba el inicio del año civil para los judíos. Ellos tenían dos inicios del año. El inicio como tal, que era marcado por las fiestas religiosas con la Pascua, y el inicio del año civil. Y ahora veamos la coherencia. Entre marzo y abril, ¿en qué estación está el mundo en la parte, no sé seleccionar, en la parte norte, pues en el hemisferio norte? ¿Qué estación está? Primavera. En la primavera se conoce como la temporada o la época de los inicios, ¿sí? Porque las plantas que habían perdido sus ojos empiezan a crecer, llegan los animalitos migratorios, empiezan a reproducirse. Entonces, ahora, ¿en qué estación del año se celebra la Navidad según esto, o la Pascua según el mundo? En diciembre. ¿Y qué estación del año es diciembre? Invierno, en lo que todo es sombrío, ¿sí? No hay vida, frío. Entonces, si nosotros estamos marcando un comienzo de año, ahí es donde iba, si no tuve un pequeño lapsus allí, ¿cuál inicio de año tiene más coherencia? ¿El establecido por Dios o el establecido por el hombre? Marca un inicio definitivamente que es la primavera, ¿sí o no? Iniciaba el tiempo también para la siembra. Bueno, el octavo es el Chesiván, que es octubre-noviembre, el noveno es Kisbi, noviembre-diciembre, el décimo Tebet, que es de diciembre a enero, ahorita es el mes del Cheval, que es entre enero y febrero, y finalmente el mes de Adar, que es febrero a marzo. ¿Ok? Entonces, dos periodos de fiesta, ya lo dije, primavera y otoño. ¿Ok? En el mes de Aviv o Nisan y en el mes de Trinchi. ¿Ok? El día de expiación y finalmente el tabernáculo o cabañas, que es el Sukkot. Ahora pregunto, yo traigo a colación estas fiestas. ¿Estas fiestas judías debemos guardarlas? ¿Hay dudas? Ok, digan que no, porque todo esto era sombra de Cristo. O sea, cuando alguien le dice, no, mira que nosotros los adventistas estamos haciendo mal porque las fiestas hay que guardarlas. Todo esto era sombra de Cristo. Ya Cristo está ejecutando la verdadera. Estudiamos en el trimestre pasado tipos y antitipos. ¿Sí entendieron esa lección? ¿Quién me puede explicar qué es un tipo? Que no sea Sandra. Porque yo sé que Sandra me lo va a explicar. Ajá. El tipo es la maqueta. O sea, el tipo es lo que va a anunciar lo que es verdadero. Y el antitipo va a venir a cumplir eso. Ejemplo, el cordero era un animalito, pero el cordero simbolizaba ¿a quién? A Cristo. Entonces, el cordero era el tipo y Cristo es el antitipo. Así igualmente, la Pascua, la muerte del corderito de la Pascua representaba el tipo, era la Pascua como tal, y el antitipo es la muerte de Cristo en la cruz. Entonces ahora ven por qué nosotros no celebramos la Pascua. Ahora Cristo estableció otro rito para recordar su ministerio, que ese sí lo hacemos, que es la cena del Señor. Porque a través de ella recordamos la muerte y resurrección de Cristo y anunciamos que su venida. ¿Sí? Lo que pasó hasta su venida. Ok, excelente. Debemos tener eso claro, amados. O sea, porque aquí se puede parar a alguien y decir, pero estas fiestas debemos empezar a cumplirlas porque somos el pueblo de Dios. Ya ustedes saben cómo responder. No tengo por qué cumplirlas porque todo era sombra de Cristo y del ministerio que Él está haciendo en dos lugares. En el santuario estaba la sombra también, o el tipo, y también en su ministerio terrenal. ¿Ok? Ok. Entonces ahora vayamos a ver. ¿Qué hacemos ahora? Ya lo dije, hacemos la cena del Señor, no la Santa Cena. Hay que hacer los términos correctos. Ahora vayamos nuevamente al versículo el versículo de la lectura bíblica. Isaías 43, 18 y 19. ¿Alguien que lo lea, por favor? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis la memoria las cosas antiguas. Y aquí que yo hago cosas nuevas,
pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. La luz no la conoceréis. Otra vez habría camino en el desierto y ríos de la tierra estén. Ok. Entonces, así como se marca un nuevo inicio cada día, que así es como nosotros debemos vivir los cristianos, porque cada día tiene su propio afán, ¿sí? Igualmente, cuando se cierra un ciclo que es un año, podemos establecer propósitos, claro que sí. Eso no tiene nada de malo, eso no es pecado. Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Dios también desea que nos reunamos con nuestras familias y todo eso, porque recordemos que nuestro primer campo misionero es ¿quién? Mi familia. ¿Sí? Entonces, ahora, basado en esto, pero Dios estableció un propósito para nosotros. Antes de nosotros establecer un propósito para nuestras vidas, ya Dios estableció un propósito que Él deseaba o Él desea cumplir en cada uno de nosotros. Vamos a leer en el mismo Isaías 43, el versículo 7, para que veamos para qué estamos aquí. A todos los llamados de mi nombre, y para gloria mía, los he creado, los formé, los hice. Amén. Entonces, si estamos respirando, ¿es para qué? Para la gloria de Dios. Ese es el propósito, para eso fue creado usted y yo, mi amado. Y el plan de salvación, no pensemos, nos tengamos un pensamiento antropocéntrico, centrado en el hombre, de creer que el plan de salvación lo estableció Dios únicamente para salvarnos. Nuestra salvación es una consecuencia de la función del plan de salvación, porque es para la gloria de Dios, para que el carácter de Dios quede vindicado ¿ante quién? ¿Ante quién? Ante el universo entero, porque cuando Satanás se reveló, que dijo que Dios era ¿qué? Injusto. ¿Y cómo demostró Dios su justicia y su amor? Dando su vida por usted y por mí. ¿Cuál es el versículo más conocido de la Biblia? Ok. Yo les enseñé, no sé si la última vez que estuve aquí, la nueva manera en que deberíamos leer esto y le cambia la perspectiva. Porque cuando nosotros leemos que de tal manera amó Dios al mundo, ok, excelente porque me incluye, ¿sí? Estamos incluidos allí. Pero ¿qué tal si dijera de tal manera amó Dios a Tomás? Y lo leyera así. ¿Cambiaría el sentido para usted? ¿Por qué? Es que el sacrificio de Cristo es personal. Y eso genera en usted ¿qué? Un mayor compromiso con Cristo. O sea, porque ve que la muerte de Él fue por usted, por mí. Y entonces esos clavos no eran de Él, ¿de quién eran? Esos latigazos en la espalda, ¿de quién eran? Míos. Y Él por amor a mí los tomó. Ahora vemos el amor de Dios y vemos cómo el plan de salvación vindica, el carácter de Dios totalmente. O sea, porque se demuestra de que Dios de verdad es amor. No un amor como el nuestro, que le puedo decir a mi esposa, mira, yo te amo y le estoy cayendo a puñetazos. Y no lo hago, por cierto, ¿no? Ahí en el video ya que ustedes. O sea, pero ¿por qué? Porque ese amor hay en el mundo. Hombres o mujeres que maltratan a sus parejas y entonces no es que yo te amo. Pero el amor se demuestra no con palabras, sino con hechos. Y el amor de Dios es un amor probado con hechos. Entonces, cuando el sacrificio de Cristo es personal para mí, mi concepción del Evangelio es totalmente distinta y hay un compromiso con Cristo y la misión, no porque tengo que hacerlo, sino como algo que nace natural porque entiendo lo que realmente sucedió en la cruz, que Él murió en lugar mío. ¿Okay? Entonces, estamos hechos para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra darle la gloria a Dios? Solo se puede lograr mediante la obra que Él hace en nosotros, porque sabemos nosotros de manera natural darle la gloria a Dios. ¿Queremos nosotros darle la gloria a Dios? Pero de manera natural, nosotros sí porque el Espíritu, ¿no? Pero de manera natural, el hombre busca glorificar ¿a quién? A sí mismo.
Yo quiero crecer, yo quiero ser un médico reconocido, yo quiero ser un actor, yo quiero tal, yo quiero fundar mi propia empresa. Yo. Y una vez más le voy a preguntar. Ya ustedes saben la respuesta porque ya la he dicho varias veces aquí. Lo opuesto al amor es ¿qué? El odio. Esa es la respuesta natural. ¿Pero será que es el odio? Ya ustedes saben la respuesta. Alguien que me diga la respuesta correcta. No voy a decir como Pablo, de que no voy a hacer que lo que he hecho lo he hecho en vano, no. O sea, acabo de decir, y primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que el que no ama, porque Dios es, lo demostró ¿cómo? Ajá, dando a su hijo, ¿sí? Ok, muriendo en la cruz también. Entonces, ¿quién es el hijo para el padre? Ajá. ¿Qué es un hijo para usted? El hijo para el padre era lo más precioso que tenía. O sea, es lo más precioso que él tenía y él lo dio por amor a usted. Él nos dio todo lo que tenía. Él es el dueño del universo, pero Dios no es por cosas materiales. Pero a su hijo que lo tenía a su lado, para la gloria de él, sentado a su diestra, lo entregó por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, ¿cuál es la característica del amor? Que todo lo da. ¿Okay? Dios es amor y Dios todo lo da. Entonces, si la característica del amor es el de Dios, que todo lo da, entonces ¿qué es lo opuesto a darlo todo? ¿Y cómo se llama eso? Ese es lo opuesto al amor. El odio es consecuencia del egoísmo, porque Satanás odió a Dios porque quiso el trono de Dios. Él quiso tener todo lo que no le pertenecía. Entonces, mientras que el amor todo lo da, el egoísmo todo lo quiere. Y eso somos nosotros. Porque yo quiero exaltarme. Entonces, ¿cuál es la única manera de poderle dar gloria a Dios? Que este yo muera para que Él se glorifique. Pero esto no es algo que yo pueda hacer. Esto es algo que solamente Dios puede hacer en nosotros. ¿Cuál es mi obra? Entregarle y abrirle mi corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? ¿Y será que Cristo nos va a enseñar a glorificar al Padre? Por supuesto. Y Él lo va a hacer en nosotros, ¿ok? Entonces, ahora que entendemos cómo se logra entonces, para poder gozar de ese poder del Espíritu Santo, se hace únicamente mediante una relación ¿con quién? Con Cristo, porque Cristo es el que se humanó. De hecho, Cristo está en nuestro lugar como primicia, ¿en dónde? Allá arriba, sentado a la diestra del Padre y también fungiendo como nuestro sumo sacerdote. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces, ahora, vamos a ver, ¿cuáles son los fundamentos para que esa relación pueda ser hecha? Vamos a ver varios versículos bíblicos para ver qué pasó. Cuando nosotros pecamos, pasamos de ser hijos de Dios a hijos de ¿quién? Del diablo. Cuando nosotros vemos la genealogía de Cristo en Lucas la lleva hasta Adán, que dice, cuando llega al final dice, y Adán, hijo de Dios. ¿Ok? Entonces Adán era hijo de Dios. Cuando Adán peca, renunció a ser hijo de Dios y se hizo hijo de ¿quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque se dejó convencer del enemigo. Pero entonces vamos a ver quién tomó la iniciativa. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice así: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles de Jehová. El 9, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Quién tomó la iniciativa, el hombre o Dios? ¿Quién es el que siempre toma la iniciativa, el hombre o Dios? ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. ¿Cómo nos amó? Dando a su Hijo, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes que siquiera pensáramos en existir nosotros. Ya estábamos en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce el fin, ¿desde cuándo?
De hecho, para Dios no hay tiempo. Dios vive en un eterno presente. Por eso es que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y si Dios lo dice en su palabra, ya es una realidad y ya es. Eso es la fe. La fe es saber que todo lo que está en este libro es cierto porque Dios lo dijo, así yo no lo vea. ¿Dónde está el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús? ¿En el futuro? ¿Dónde está? Amén. Aquí está. Yo soy, que todavía cometo pecado, pero Dios dijo que iba a existir y yo soy parte de él porque Dios lo dijo. Dios me llamó. Si yo no lo creo, no es para mí. Así de sencillo. Así de sencilla es la palabra de Dios. No es algo, bueno, sí es algo sobrenatural, porque este es el reino espiritual. Vemos que Jesús tuvo un encuentro con Nicodemo y Nicodemo no entendía nada. Y Jesús le dice, mira, si tú tienes esta confusión con las cosas terrenales, ¿cómo será si te explico las espirituales? Entonces, el evangelio es sencillo, mis amados. Es lo que Dios hizo por usted para reconciliarlo, para que su nombre sea glorificado. Eso es todo, eso es el evangelio. Y eso es poder de Dios para salvación. ¿Poder de quién? Dios. De Dios, no es suyo. Entonces, cuando usted le dice, no, bueno, y lo acabamos de estudiar en Josué, que dicen que Josué conquistó la tierra porque él era obediente, mis amados. No podemos ser obedientes sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, y lo escribió Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14. La obra de principio al fin es de Dios. Dios es el que hace, Dios es el que conquista, Dios es el que lucha. Yo pelearé sus batallas y vosotros estaréis como tranquilos. Pero ese tranquilo es quedarme sentado. No, Dios, llévame al cielo y aquí estoy sentado y no hago nada. No, tampoco. ¿Por qué? Porque dice la hermana White que debemos hacer un esfuerzo ferviente, pero no un esfuerzo ferviente en obedecer los mandamientos, sino un esfuerzo ferviente por negar el yo, porque el yo siempre va a querer imponerse. El que quiera venir en pos de mí, ¿cuál es el primer paso? ¿Lo enseñó Cristo o no lo enseñó Cristo? Entonces, por eso, mis amados, el evangelio es lo más sencillo que hay. Por eso es que algunos dicen, y yo lo apoyo y lo ratifico y lo repito, es más fácil salvarse que perderse, aunque la puerta que lleva a la perdición es ancha y muchos son los que andan por ella. Da la impresión de que seguir en la senda de los rectos es difícil, pero no, es difícil para aquel que la hace por sí mismo. Pero para Cristo, ya Cristo transitó por ella. Y si Cristo está en ti, ¿por qué camino va a transitar? Por la senda de los justos. ¿Sí o no? Entonces, así es. Entonces vemos que Cristo toma la iniciativa. Y ya él puso enemistad. Cuando leemos el 15, la primera vez que se predica el Evangelio, Génesis 3:15, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora vamos a Romanos capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 6 al versículo 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 al versículo 8. Romanos es un libro maravilloso, amados, que les recomiendo que lo estudien y lo estudien. Y si se pueden aprender de memoria, el capítulo 8 es espectacular. Ajá. Ok. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Este es más o menos lo que pasó con Adán y Eva también. Y de hecho, hace la comparación. En Romanos 5, y que aquí es donde se pega mucho para predicar la doctrina del pecado original. Porque dice que el pecado entró por uno y por él pecaron todos los hombres. Y entonces todos los hombres nacen pecadores. Error. ¿Okay? Pero no vamos a entrar allí. Capítulo 5, versículo 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los... ¿Quién es el impío? Gloria a Dios. Me encantó eso, que nos incluimos inmediatamente en el grupo. Porque hay veces que yo hago la pregunta y dicen, los impíos son los que están allá afuera. Bueno, sí y no. Porque impío es aquel que transgrede la ley de Dios porque quiere transgredir. Ese es un impío. ¿Okay? Pero cuando estábamos en esa condición, Cristo murió por nosotros, pero nosotros estuvimos en ese grupo, o sea que nosotros estamos incluidos en ese grupo, que Él murió por los impíos, porque yo también formé parte de ese grupo.
versículo 6. Dice, Cristo, este es el 6, perdón, era el del 6 al 8, sí. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Aquí viene el maravilloso, el 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, vemos, amado, cuando seguíamos, no vamos a volver a Génesis 3, pero cuando nosotros seguimos el relato de Génesis 3, vemos que Dios buscó a Adán, ¿dónde estás? Y entonces él respondió, me escondí porque estaba desnudo. Y hace la pregunta, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Adán en ese momento se arrepintió, ¿sí, verdad? ¿Por qué no? ¿Ah? Ajá. La mujer que me diste, yo no lo hice, fue la mujer, yo no tengo culpa. Cuando le preguntó a la mujer, ¿qué dijo la mujer? Ella sí se arrepintió. Ah. Y entonces, ¿por qué no murieron ese día? Fíjense que una vez estaba escuchando esta prédica, era un pastor que había mucha afinidad. Entonces, ahora que estudio más profundamente la Biblia, me doy cuenta de las cosas que tal vez enseñamos, no voy a decir en error, ni en mentira, no voy a usar esos términos, pero no realmente como lo que la Biblia explica. Porque cuando Dios le dice a Adán y Eva, o a Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás, hay una sentencia ejecutada, ¿qué día? El día que de él comieres, ese día va a morir. Entonces la explicación que decía este pastor, no, es que ahí le dijo Dios lo que significa el versículo, es que a partir de allí vas a empezar a morir muriendo y vas a empezar a envejecer. Ahí no dice eso. Ahí dice, el día que de él comieres, ciertamente morirá. Y si envejecemos, es producto de una sola cosa. ¿Quién me puede decir por qué morimos físicamente? Porque cuando la Biblia habla de muerte, no habla de muerte física. La muerte física es consecuencia del pecado, sí, porque envejecemos y el cuerpo se desgasta. Pero de esa muerte todos van a resucitar, buenos y malos. Entonces, cuando habla de la muerte, no es de la muerte física. Entonces, ¿por qué morimos físicamente? Porque, o sea, en el momento que hay ese consumo, hay una separación de Dios y el hombre. Ok. Inmediatamente empezamos a ver el espíritu del hombre, esa conexión con Dios. Ok, amén. Exacto. Y Adán y Eva fueron expulsados de allí, ¿cierto? ¿Por qué? No vaya a ser que ahora, que conocen el bien y el mal, ¿qué puedan hacer? Alarguen la mano y coman de él y vivan. ¿Por qué envejecemos físicamente? Porque no tenemos el acceso al árbol de la vida, amados. Dios no hizo a Adán y Eva inmortales de per se. Él los hizo, igual que todos los seres del universo, con una inmortalidad condicional. Porque si no fuera así, no podría decir que el día de que él muriera, ciertamente morirá. Si los hizo inmortales, los hizo igual que él y no van a morir por ninguna circunstancia. ¿O sí? ¿Tienen dudas? O sea, el único inmortal que no muere, así se tire debajo de una tractomula, es Dios. Porque él no puede morir. En cambio, cuando Dios le dice a Adán y Eva, porque nosotros tenemos la concepción, porque así nos han enseñado, que ellos tenían inmortalidad. ¿Lo creemos o no lo creemos? Claro que sí, claro que lo creemos. Entonces podemos pensar de que Dios los hizo a ellos inmortales, pero ellos no eran inmortales. Ellos tenían inmortalidad producto de tener acceso al árbol de la vida. Porque lo dice después en Génesis, en Apocalipsis, ¿qué árbol habrá en la santa ciudad? Ajá, ¿y será para qué? Para sanidad de la... Mire, mi hermano, vamos a verlo así para que lo podamos entender en términos modernos. Porque es algo que tenemos casi todos. Todos tenemos un celular. Y entonces nuestra vida es como la pila del celular. ¿Okay? Cuando nosotros recién lo sacamos en la mañana o a la hora que lo cargue está en 100%. En la medida que va pasando, la batería va bajando. Hasta que llega un punto, si no lo vuelvo a conectar, se apaga. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasaba con estas personas? No iban a tener, si no pecaban, teniendo acceso al árbol de la vida, era como recargar esa batería constantemente. Entonces el envejecimiento no es posible. Ahí hay eternidad. Por eso es que el árbol de la vida es quitado en el Génesis y devuelto
¿Qué es lo que nos va a dar si creemos en Él? No mueran, sino que tengan. ¿Y qué árbol está en el Apocalipsis? Entonces, ¿por qué vuelve la inmortalidad? Dice que vamos a consumir sus frutos. Gloria a Dios. Entonces es maravilloso, amados, entender estas cositas, ¿no? Entonces, no murieron porque Cristo murió en su lugar. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 13:8, el Cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Hubo una muerte ese día, la muerte del Cordero, del cual ellos se vistieron, las pieles. Que esas pieles representan la justicia de Cristo. ¿Ok? Ahora vamos. Hebreos 4:15 y 16. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿por qué traje yo este versículo a colación? Porque quiero que tengamos claro que esa diferencia que dijo mi hermana Sandra, que habíamos muerto espiritualmente, ¿por qué pecamos? Cristo la zanjó, o Dios la zanjó. Ya se hizo un puente para que pudiéramos tener acceso nuevamente al Padre. Ya tenemos acceso por medio de la gracia a poder vivir delante de su presencia, porque Cristo está delante de su presencia. Mis amados, las oraciones que nosotros hacemos están siendo hechas delante del trono de la gracia. ¿Lo creen? Amén. Gloria a Dios. Por eso que la oración tiene poder. ¿Por qué es hecha delante del trono de la gracia? Porque Cristo es mi representante y Cristo está allí. Y Cristo, como mi representante, expresa esa oración delante del Padre, porque la hacemos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Por eso es que la oración cierra en el nombre de Jesús, para que la oración sea dicha allá. Si nosotros no lo creemos, por eso es que las oraciones tienen escasez de poder. Por eso es que la oración yo la cierro diciendo en el poder y en el nombre de Jesús, porque es en el de él, porque es una oración hecha en su nombre. Y aparte, antes de él despedirse y dejarnos la comisión, él dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Y si él está conmigo todos los días hasta el fin, ese mismo poder está disponible para mí, por él. O sea, cuando es en su nombre, ese poder está disponible. Para usarlo a mi conveniencia, ese poder no está disponible. Porque así como él, para beneficio propio, no podría transformar las piedras en pan, así tampoco yo puedo decir, como dicen algunos, Espíritu Santo, ayúdame, haz esto, decreto. Eso es mentira. Yo no puedo ordenar, dar órdenes a Dios. Eso es una mentira. Y yo diría esta blasfemia. Porque ¿quién puede darle órdenes a Dios? Y menos nosotros que somos una neblina. Hoy estamos y mañana ni idea. Entonces, finalmente Santiago 4, 7 y 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. O sea, ahora, ya sabemos que la relación fue restaurada. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Okay? Él no esperó que usted se arrepintiera para morir. Esa muerte está disponible para usted. Lo que tiene es que verla de manera personal, de que Cristo murió por usted, aceptarla y ya es una realidad para usted. Es como el cheque. O sea, el ejemplo del cheque. Tengo un cheque en el bolsillo, pero mientras no voy al banco, eso no se transforma en nada. Es un papel. Así es la gracia de Cristo. Él ya murió por mí, pero si yo no lo acepto y no lo creo y reclamo esa promesa, o se la pido en humildad a Dios, eso no es una realidad para mí. Entonces, ¿cómo entonces, ya que está, cómo se construye la relación? ¿Es posible construir la relación? Claro que sí, ya lo vimos, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos para que esa relación sea estable y segura? ¿Qué es necesario para que haya una amistad? Una relación, bueno. ¿Y qué es necesario para que haya una relación? Compartir tiempo. Lo primero, tiempo, comunicación, ¿cierto? Hablar con Dios. ¿Verdad? Si yo no hablo con Sandra, ¿cómo te conozco? La veo, es conocida, pero no sé realmente quién es. ¿Sí? De vista te he visto, pero no te conozco. Y así con muchos de ustedes, porque yo no hablo con ustedes. Entonces, si yo quiero tener una relación con Cristo, ¿con quién tengo que hablar? Entonces, eso es lo que es la oración. Vamos a ver.
Vamos a leer Gálatas 4:9. Gálatas 4:9. Dice así: pero ahora que ya conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, es distinto. ¿Cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Okay. Sé que no es el contexto total, porque aquí está hablando de los judaizantes que llegaban a hablar, pero entonces dice que ahora conocemos a Dios porque ellos habían establecido una relación con Dios. Y no solamente ellos conocían a Dios porque habían estudiado su palabra, habían orado a Cristo, habían creído en Cristo, ahora se querían volver otra vez a la ley. Eso es lo que dice el contexto. Ahora vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, y dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, apártese de maldad todo el que invoca el nombre de Cristo. ¿Ok? Ese va a ser el resultado. ¿Y ahora qué pasa si Dios no te conoce? Vamos a un versículo triste. Espero que, bueno, primeramente que yo no esté en ese grupo. Y segundo, que ninguno de acá esté en ese grupo. Alguien que lea el versículo triste que dice Mateo 7, el 23. ¿Ya lo tienen? Sí. Ajá, ¿qué dice Mateo 7, 23? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Es triste o no es triste ese versículo? Porque ¿qué habían dicho ellos? En tu nombre sacamos, en tu nombre. Yo no los conozco. O sea, nosotros nunca construimos una relación. O sea, es importante conocer a Dios, pero más importante es que Dios nos conozca a nosotros. ¿Ves? Y fíjense lo que decía Timoteo: ahora sois conocidos de Dios, apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice aquí? No conozco, ¿qué? Hacedores de maldad. O sea, este grupo decía creer y conocer a Dios y que Dios lo conociera, pero seguían andando en sus caminos. La traducción original dice anomía, los que andan sin ley. No hay ley, puedo hacer lo que quiera, entonces son hacedores de maldad. Ok, ya terminamos esta partecita. Ahora, ya hablamos con Dios, ahora veamos cómo habla Dios con nosotros. Vamos nuevamente a Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1, vamos a leer los versículos 1 y el versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y versículo 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo era que se llamaban las escrituras en el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo llamaban en Israel? ¿Cómo se llamaban las escrituras? La ley y los... Entonces les hablaba por medio de los profetas, y profetas literalmente también, ¿cierto? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituye heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces ahora nos habla por medio de ¿quién? De Cristo. Y cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, versículo 1, no lo voy a buscar para que empecemos a ahorrar tiempo porque quedan 10 minuticos. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Pero la palabra original dice: en el principio era el logos, y logos significa la palabra. Entonces, ¿por qué la Biblia intercambia, o la traducción intercambia verbo con palabra? Porque la palabra de Dios es un verbo en sí. Porque cuando Dios dice hágase, ¿qué pasa? Entonces, ¿es un verbo la palabra, sí o no? Dios llama a la cosa y ya existe, nada más con nombrarla. Entonces es un verbo. Pero entonces es la palabra de Dios por medio de la manera en que Dios se comunica con nosotros hoy. Finalmente, Juan 5:39, que es un versículo que también a veces malinterpretamos, porque es un versículo, un contexto específico. Jesús está discutiendo con los fariseos por en cuanto quién es él, ¿sí? Y entonces, ¿sería que los fariseos conocían la Biblia?
Se la conocían de memoria, hermano. La ley de los profetas. Sabían dónde estaban las comas, las diotas, las tildes, sabían dónde estaba todo. Pero sin embargo, ellos no creían en Jesús. Y entonces Jesús les dice, vosotros, ustedes fariseos, escudriñan las escrituras pensando que en ellas tienen la vida eterna. ¿Y está la vida eterna en las escrituras? Claro que sí. ¿Por qué? Gloria a Dios. Yo soy la resurrección en la vida. ¿Crees esto? Exactamente. Y entonces, y él dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. La escritura lo que nos habla es de Cristo, amados, y de su ministerio. En cada libro de la Biblia ahí está Cristo. O sea, nosotros lo complicamos, pero ahí lo que está es Cristo. Entonces la Biblia da testimonio de Cristo. Entonces debemos buscarlo allí. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hablamos con Dios y Dios habla con nosotros, ¿de qué somos llenos? Del Espíritu Santo. Entonces estamos preparados para la tercera parte que establece esa relación de comunión. ¿Ok? Y es la testificación o la misión. Entonces, la misión, esta iglesia está aquí con un solo objetivo, que es ¿cuál? Gloria a Dios. No hay otra misión que haya sido establecida en la iglesia. Estoy hablando de una misión general. Porque nosotros como iglesia profética tenemos también una misión específica. O sea, esta es la visión y la otra es la misión. ¿Okay? Entonces, del Mateo 28, 18 al 20 le dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Ok, alguien que sigue las pisadas, está excelente. Pero generalmente nosotros hemos aprendido que hacer un discípulo es llegar, hablarle, darle la fe de Jesús, y llegó, entró a las aguas bautismales y nos vimos. Ya, un número. ¿Son números o son personas? ¿Cómo es eso de los blancos? De que no, tenemos un blanco tal, un número. O sea, Dios no nos mandó a ser blancos, Dios nos mandó a ser discípulos. Cuando se hacen discípulos, esos blancos se alcanzan solos. Porque acabamos de estudiar hoy, como que perseguidos, pero no desamparados. Y vimos Pablo en Colosas. ¿Cuántas veces estuvo Pablo en Colosas? Nunca. Y entonces, ¿quién fundó la iglesia en Colosas? Ajá. Epafras, un discípulo de la iglesia de Éfeso, había sido enseñado en Éfeso, pero él, cuando le escribió el evangelio, recibió ¿de qué? De gracia, ¿no? Y entonces cuando recibimos de gracia, ¿qué hacemos? Mira, Epafras conoció tan buena noticia que no pudo aguantar si tuvo que ir a la ciudad donde él era a predicar eso. Entonces Epafras no fue una persona que se bautizó para sentarse en un banco de la iglesia o en una silla blanca de la iglesia y quedarse inactivo allí. Epafras se bautizó como discípulo para hacer ¿qué? Discípulo. Porque el versículo dice, por tanto, y hacen discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enséñale a hacer las cosas que os he mandado. ¿Y qué nos mandó? A ser discípulos. Entonces, ¿cómo es eso que la gente se bautice y hasta ahí llega? ¿Dónde está el compromiso? Empecemos a enseñarle que Cristo murió por ellos de manera personal, para que tengan un compromiso con Él, un compromiso que nace de manera natural, no impuesto, porque si nosotros le decimos, es que tienes que empezar a ser discípulo, ya perdió todo el valor, amados, porque el Evangelio nada es impuesto. Fíjense que una compañera de trabajo de Venezuela también, la mamá vino a visitarla. Y lejos de ese encuentro, tenía como que era 4 o 5 años sin ver a la mamá. Lejos de ser un encuentro ameno y agradable, se ha convertido en una pesadilla. ¿Por qué? Porque ella de adolescente, cuando estuvo en Venezuela, asistía a la iglesia con la mamá es cristiana,
Pero ella decidió no seguir, tomó su decisión. Y ella está clara que es su decisión. ¿Okay? Entonces la mamá le echa la vida cuadrito porque todo le dice, te vas a perder, te vas para el infierno, ¿qué estás haciendo con tu vida? Dios te está viendo, por favor. ¿La está acercando o la está alejando de Dios? Dios no impone a nadie. Entonces cuando nosotros decimos, tienes que, ya no estamos predicando el verdadero evangelio. Cristo dice enseñándoles a guardar las cosas, sí hay que enseñarles, pero en amor, enseñar que Dios lo amó, porque la respuesta del amor es ¿cuál? Amor. Amor con amor se paga. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ok? Ok, seguimos. Ok. Bueno, cuando esto se cumple la misión, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Qué es lo que dice Mateo 24:14? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque va a haber un pueblo que es comprometido a ser discípulos, discípulos para discipular. ¿Conocen el plan mundial de la iglesia 770? Reto. ¿Es retador? ¿El blanco de la iglesia cuánto es? 140 bautismos en el año. De todas las iglesias. Sin importar si son 5 miembros, si son 10, si son 20. Son 140. ¿Por qué? Porque son 10 parejas misioneras. O sea, 10 parejas son 7 parejas misioneras, tienen que multiplicarse por 10, que serán 70. Y cada uno, si son 70 parejas misioneras, ¿verdad? Son 70. Cada uno que lleve uno a Cristo, uno en el año, ¿cuál sería el resultado? 140. Mis amados, si en sus oraciones usted no incluye el decirle a Dios, pero de corazón, no de boca. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, así no se logra nada. Esa oración no pasa del techo. Si ustedes empecemos a orar y pidamos un alma para Cristo, una solita en este año. Si nosotros todos pedimos un alma para Cristo, pero de corazón, y cuando Dios con esa alma de verdad hacemos el trabajo de discípulo, ¿cuántos bautismos va a haber en esta iglesia? ¿Cuántas personas hay aquí ahorita? Aproximadamente, para ver, abuelo de paro como 45. Entonces ya el año que viene serían 90. Una sola. Yo no estoy hablando que funden una iglesia, sino que traigan una sola persona para Cristo. ¿Ok? Segunda de Timoteo 4:8. El resultado que será predicado el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y vendrá ¿qué? El fin. Nos vamos a casa, hermanos. ¿Quién se quiere ir a casa? Amén. Gloria a Dios, pero de verdad. Amén. Y entonces si nos queremos ir a casa, ¿por qué vivimos como si este mundo no se fuera a terminar? Queriendo tener más cosas cada vez. Pensando que no está mal, yo no estoy condenando esto, porque yo también, mi hija adolescente, que vas a estudiar. Porque estamos viendo que hay un futuro muy largo por venir. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la venida de Cristo? Pues es rápido, es inminente, es pronto. ¿Por qué nos estamos preparando realmente para eso? ¿O estamos preparándonos para seguir viviendo aquí? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Amamos de verdad la venida del Señor o no la amamos? Vamos a ver qué dice 2 Timoteo 4:8. Dice, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y cuando uno ama, ¿qué procura? Estar con esa persona. ¿Qué tal? ¿Cómo está Cristo? Que Cristo se fue a preparar lugar para nosotros. ¿Cómo vivía Pablo? Anhelando ver ese encuentro con Cristo. ¿Vivimos nosotros anhelando ese encuentro con Cristo? Amén, gloria a Dios. Ojalá que sea así. Responde en su corazón. Ok, por último,
Mateo 6:33. ¿Quién me lo dice de memoria? Sin ver. Gloria a Dios. Yo sabía que sí, porque ese es otro más conocido de la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué tal si a pesar de que nosotros estamos aquí en el occidente, ¿verdad? Y por tradición cultural, por costumbre heredada de nuestros ancestros, nosotros estamos guardando un calendario gregoriano impuesto por el Papa Gregorio XVI en el año 1582. Pero ¿qué tal que esos propósitos que nos proponemos como año nuevo, nos dedicamos, en vez de a nosotros, de que voy a tener tal, de que me voy a comprar mi casa, me voy a comprar mi moto, voy a comprar un carro, voy a rebajar 20 kilos, voy a tal, voy a esto, voy a estudiar aquello? ¿Qué tal si le decimos a Dios, Señor, deseo que en este año tú me tomes por completo? ¿No sería ese un propósito coherente con lo que acabamos de estudiar? Entonces, ¿quiénes levantándose, pero de corazón? Si usted no siente su corazón levantarse, no se levante, porque va a ser hipócrita ante el Señor. Y disculpen lo rudo de la palabra. ¿Ok? Esto es un acto que se hace de corazón, amado. Entonces, ¿quiénes realmente desean que el Señor lo transforme en este año? Entonces, el que desee de corazón, dele, yo voy a orar de rodillas. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Oh Dios, aquí estamos delante de ti, un grupo de tus hijos, aquí la iglesia que tú has levantado aquí en este lugar, aquí en la calle 14, en Cali, Señor. Iglesia que le pusieron como nombre el santuario, Señor. Un santuario para ti, en el cual tu nombre es exaltado, tu nombre es glorificado, y estamos aquí aprendiendo de ti, escuchando de tu palabra. En este momento estamos hablando contigo, Señor. Sabemos que esta oración está siendo hecha ya en el trono de la gracia delante del Padre. Gracias, Jesús, porque eres nuestro representante allí. Oh Jesús, oh Padre, ve a cada uno de los hermanos que se han levantado acá en este día. Tú conoces sus corazones, oh Dios. Tú conoces si el deseo de sus corazones está realmente en consonancia con tu palabra y desean realmente ser transformados por ti. En caso de ser así, Señor, ¿qué impide que tú lo hagas? Si hay algo que impide que tú logres ese cometido en ellos, hácelo saber para que lo entreguen en tus manos, eso sea confesado, entregado a ti, para que tú puedas hacer la obra que te has propuesto hacer en cada uno de ellos, de nosotros incluyéndome, Señor. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos también de toda maldad y tómanos, oh Señor. Tómanos, oh Dios, completamente, enteramente por tu Santo Espíritu, para que seas tú el que glorifiques tu nombre, oh Dios. Para que tu obra sea hecha conforme a tu voluntad y pronto vayamos a casa, que es el anhelo de nuestros corazones, Señor. Yo no quiero andar en calles de oro, yo no quiero andar en aquello, en el mundo sin muerte. Claro que es maravilloso y acepto tu promesa, oh Dios, y sé que es cierta y verdadera y me contenta todas esas promesas, pero yo lo que anhelo, Señor, es encontrarme contigo, darte ese abrazo y agradecerte porque esos latigazos y esos clavos que eran míos, tú los tomaste en mi lugar, Señor. Así que yo te alabo y la congregación te alaba y te glorifica por los bienes, las bondades que has tenido para con nosotros, oh Dios. Tómanos, oh Dios, y levántanos con tu bendición. Oración que hago en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Dios alce a ustedes su rostro y ponga en todos paz. Dios les bendiga y les guarde.